Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenida. Sesión número 27 de Tecnología Industrial, en la cual no vamos a terminar, pero casi vamos a avanzar en la parte de sistemas eléctricos. Como dije, he subido un complemento de la sesión 25, en la cual hablo o desarrollo o explico la parte de elementos de transmisión y transformación y los elementos auxiliares. Es una parte muy sencilla, es muy teórica, simplemente un cuarto de hora dura la explicación, no tiene ninguna dificultad. Si alguien quisiera o tuviera alguna pregunta, pues que me lo diga, ¿vale? Y nos vamos a centrar en la continuación de los sistemas eléctricos. Bien, ayer lo que hicimos fue definir la corriente continua y la corriente alterna, decir cuál era su diferencia, hablamos de los diferentes componentes que puede haber en un sistema eléctrico y definimos una serie de magnitudes, que son la intensidad de corriente, que se mide en amperios, la tensión eléctrica o voltaje o diferencia de potencial, que se mide en voltios, y la resistencia, que se mide en ohmios. Dijimos que la resistencia dependía del material y en menor parte de la temperatura, pero principalmente del material, así como de la longitud del cable y de la sección de dicho cable, de la superficie de dicho cable, ¿vale? Bien, también recordamos que la energía se medía en julios, que en el caso de la energía eléctrica se utilizaba esta fórmula, intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo, y que si cogemos esa fórmula y queremos calcular la potencia, nosotros sabemos que la potencia es energía partido por tiempo, por lo tanto es esto partido por tiempo, por lo tanto es igual que, si a esto le tachamos la T, ¿vale? Y se nos queda que la potencia es igual a I al cuadrado por R, como podemos ver aquí, ¿vale? Esto, bueno, no merece la pena demostrarlo, pero se verá que con una fórmula se obtiene la otra y viceversa. ¿Entonces el texto no lo divide? ¿Se queda...? Sí, la potencia es la energía partido por tiempo. Si nosotros tenemos... Espérate. Pues a lo mejor yo me pienso que es más sencillo de la cuenta y luego no. Nosotros tenemos dos ecuaciones. Sabemos por un lado que la energía es igual a I al cuadrado por R por T. Y nosotros sabemos ya del tema primero que la potencia es igual a la energía partido por el tiempo. Si yo sustituyo esta expresión de aquí, de la energía, la sustituyo y la pongo aquí, se me queda que potencia es igual a I al cuadrado por R por T. Y aquí abajo está T, ¿vale? Hemos sustituido esto de aquí por la E. Hasta ahí bien, ¿no? Como el tiempo está aquí y aquí, conclusión, la potencia es igual a I al cuadrado por R, ¿vale? Con este tipo de fórmulas nosotros... Bueno, vamos a ver. Antes de entrar en eso, tenemos otra fórmula o otra ley que vamos a ver hoy. Se trata de la ley de Ohm. ¿Os suena? ¿Lo habéis escuchado alguna vez o no?
¿No? Sí, no, sí, no. Bien. La ley de Ohm nos dice que las tres magnitudes de las que hablamos, voltaje o diferencia de potencial o tensión, que es la V, está relacionada con la intensidad y con la resistencia de esta forma. Es decir, la tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Fijaos lo que pone aquí. La tensión entre dos extremos de un elemento, de un circuito, es igual al producto de la resistencia por el valor de la intensidad. ¿Vale? Entonces, esto, si nosotros lo reescribimos y despejamos una u otra, nos queda que la intensidad es igual al volumen partido por la resistencia, perdón, el volumen, madre mía, uf, qué rápido quiero ir. La intensidad de corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, o que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad, ¿vale? Volvemos aquí y escribimos esas tres fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje partido por R, resistencia, o resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, ¿vale? Estas tres fórmulas de aquí son las tres formas de expresar una misma ley, que es la ley de Ohm, que es la que nos relaciona esas tres magnitudes. Bien, si nosotros esto lo queremos escribir, por ejemplo, en función del voltaje, también lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a coger esta fórmula que teníamos aquí, potencia es igual a I al cuadrado por R, y vamos a coger esta fórmula de aquí, que nos dice que I es igual a V partido por R. Si las combinamos, yo voy a escribir en esta fórmula, en vez de escribir I, voy a escribir esto, voy a escribir V por R. Pues puedo decir que la potencia es igual a V al cuadrado, porque esto está al cuadrado, partido por R al cuadrado, multiplicado por R. R se va con el cuadrado y nos queda que la potencia es igual a V al cuadrado partido por R. Es otra forma de expresar la potencia. Fijaos que es lo que nos pone V al cuadrado partido por R. Eso también es la potencia, ¿vale? Hemos encontrado otra forma de escribir la potencia. Fijaos que cuando escribimos aquí la potencia de esta forma, cuando escribimos la potencia de esta forma, quiere decir que podemos calcular la potencia conociendo solamente dos de las tres magnitudes. Solo conocemos la intensidad y la resistencia, pero podemos calcular la potencia. Aquí pasa lo mismo, podemos calcular la potencia conociendo solo el voltaje y la resistencia. Sin conocer la intensidad, podemos calcular también la potencia con esta fórmula. ¿Vale? Otra fórmula, que no lo voy a demostrar ya por no darle más vueltas, es la que nos permite calcular la potencia. Si hacemos lo mismo, pero en vez de sustituir una, sustituimos otra, se nos queda que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Son tres fórmulas que nos permiten calcular la potencia en función de dos de los tres parámetros de la ley de Ohm. Potencia a partir de la intensidad o de la resistencia. Potencia a partir del voltaje o la resistencia, o potencia a partir del voltaje o de la intensidad. Dicho de otra forma, conociendo dos de las tres magnitudes de la ley de Ohm, podemos calcular la potencia. ¿Vale? Potencia se mide en Joule. ¡Oh, Juanjo! Te voy a tirar la silla a la cabeza. No, la energía se mide en Joule. La energía se mide en Joule. Eso es, muy bien. Todos los días antes de acostarse
La energía se mide en julios, la potencia se mide en vatios. Es que me confundió, pero así lo que sabía lo que... Bien, pues la ley de Ohm, este trío de magnitudes, lo que nos va a permitir es analizar y calcular circuitos eléctricos. Nosotros vamos a analizar circuitos de corriente continua. La corriente alterna se complica un poco bastante. Yo tengo unos recuerdos muy malos de la carrera, de la corriente alterna, se complica bastante, hasta que le coges el truco. Nosotros vamos a ver solamente circuitos con corriente continua. Y dentro de esos circuitos vamos a ver dos tipos de elementos. Vamos a ver circuitos completos o partes de circuitos que están en serie y circuitos o partes de circuitos que están en paralelo. ¿Todo el mundo sabe la diferencia entre serie y paralelo o no? ¿Sí? Vamos a ver, mira por aquí una imagen. Bien, un ejemplo. Esta parte de aquí son resistencias que están en serie, una detrás de otra. ¿Vale? R1 es una resistencia, R2 es otra resistencia, R3 es otra resistencia. ¿En qué se caracterizan las partes de los circuitos o los circuitos que están en serie? Se caracterizan porque la intensidad de corriente, la I, es igual en cualquier parte. Si nosotros medimos aquí la intensidad en A, en B, en C o en D, es la misma en todas las partes del circuito. ¿Vale? Fijaos aquí, I igual a I2, igual a 3, igual a I3, etc. Sin embargo, el voltaje o la tensión es la suma de las diferentes partes. Es decir, el voltaje que hay entre A y D de dedo es la suma del voltaje VAB más VBC más VCD. ¿Vale? ¿Qué nos tenemos que aprender? En el circuito en serie la intensidad siempre igual y el voltaje se reparte o se suma. ¿Vale? Y por último, en los circuitos en serie las resistencias también se suman. Quiere decir que la resistencia equivalente de este circuito que está formado por 3 resistencias sería la suma de esas resistencias. Es decir, la resistencia equivalente, fijaos, R es igual a R1 más R2 más R3. ¿Vale? Eso es lo que caracteriza a los circuitos en serie. Es lo mismo que viene aquí, ¿eh? No estoy contando nada raro. ¿Vale? En los apuntes, circuitos en serie. Las resistencias se suman, los voltajes se suman y la intensidad es la misma. ¿Vale? Ahora, el otro caso, los circuitos en paralelo. Este de aquí sería un ejemplo muy claro de un circuito en paralelo. ¿Veis cómo están las resistencias en paralelo la una respecto a la otra? Ya no están una y después la otra, sino que están en ramas separadas. ¿Vale? No hay que pasar por una para llegar a la otra. Aquí, en el caso anterior, para llegar a R3 había que pasar por fuerza por R1 y R2. En este caso, yo puedo venir por aquí, pasar por R3, sin pasar por R1 y R2. ¿Vale? ¿Por qué se caracteriza los circuitos en paralelo? Pues pasa lo contrario que en los circuitos en serie. La intensidad no es la misma en todas las partes del circuito, sino que se distribuye, se suma. Nosotros aquí, imaginaros que entra una intensidad de corriente I, pues esa intensidad se va a separar en I1, I2 e I3. Y la suma de I1, I2, I3 es I. ¿Vale? La intensidad total.
En este caso, la intensidad se distribuye, por lo tanto, la intensidad total es la suma de las intensidades. ¿Qué pasa con el voltaje o tensión? Lo contrario que con los circuitos en serie, que es el mismo en todas partes. Si nosotros en este circuito medimos el voltaje, recuerdo que el voltaje se mide siempre entre dos puntos, ¿vale? Hay una diferencia de potencial y se mide siempre entre dos puntos. No podemos decir el voltaje en el punto A. Tiene que ser de un punto a otro. Exacto. No, en el P sería 0. La diferencia sería Claro, la diferencia porque de en realidad es una diferencia entre un punto y otro. Por lo tanto, si tú mides el mismo punto con los dos extremos, estás midiendo una diferencia de algo en el mismo punto. En el mismo punto no cambia. Entonces no hay diferencia, la diferencia sería 0. ¿Vale? Entonces por eso siempre medimos la tensión entre dos puntos. En este caso entre A y B. Pues bien, si yo mido la diferencia potencial entre A y B, me da igual hacerlo en esta zona de aquí, de R1, que en esta zona de aquí, por ejemplo, pinchando aquí, o en esta zona de aquí, pinchando aquí y pinchando aquí, porque es igual en todas partes. Esa diferencia potencial es la misma. Fijaos, diferencia potencial entre A y B es igual a diferencia potencial de 1, diferencia potencial 2, diferencia potencial 3. Bien, y por último, la resistencia equivalente, si yo quisiera dibujar, en vez de estas tres resistencias en paralelo, quisiera dibujar una sola resistencia, se obtiene de esta forma. 1 partido por la resistencia equivalente es la suma de 1 partido por la primera, más 1 partido por la segunda, más 1 partido por la tercera, y así sucesivamente. ¿Vale? Es lo mismo que tenemos aquí. En paralelo, la resistencia 1 partido por la resistencia total es 1 partido por resistencia 1, más 1 partido por resistencia 2, y así sucesivamente. Los voltajes hemos dicho que se mantienen, que son los mismos, el mismo valor en todas las partes, y las intensidades hemos dicho que se distribuyen y que por lo tanto se suman. ¿Bien? También se puede hacer el producto de la resistencia dividido por la suma, ¿no? El producto de la resistencia dividido por la suma. No entiendo muy bien lo que quiere decir. Me suena a mí que daba lo mismo, que 1 partido por la resistencia. Donde tú pones 1 partido por la resistencia, puedes poner también Pero creo que se hacía de adelantado. I entre V. Sí, pero creo que se puede hacer de adelantado, luego y te da algo de eso ya. ¿Tú quieres decir la asociación, cómo juntamos varias resistencias? Para Eso sacar la resistencia total. es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y qué quiere decir la N? N es un número indeterminado. Si por ejemplo el circuito, este de aquí, tiene 5 resistencias, pues el último sería R5. ¿Vale? Quiere decir que va sumando R1, R2, R3 hasta el enésimo número, que es, en este caso, por ejemplo, si tenemos 5, pues 5. ¿Vale? El último es el N. Bien. Visto esto, antes de entrar en las asociaciones, vamos a ver un ejemplo. Dime, Juan. Una cosa de electricidad me suena que uno dividido entre la resistencia, eso es la conductancia que viene a ser lo mismo o algo de eso. La conductancia, el inverso de la resistividad, pues no lo sé, puede ser. Me suena a mí que sí. No te sabría decir ahora mismo. Bien, entonces hemos visto qué pasa cuando tenemos un circuito en serie y un circuito en paralelo. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos a veces circuitos mixtos. Quiere decir que tienen partes en serie y partes en paralelo. Se complica un poquito la cosa, pero no hay que temer. Vamos a ver un ejemplo de un circuito mixto y ver cómo lo podemos tratar, ¿vale? Cómo lo podemos ir asociando sus elementos hasta simplificarlo y obtener una sola resistencia, ¿vale?
esto es R1, esto es R2, esto es R3 y esto sería R4. Bien, lo primero que vamos a hacer, R1 y R2, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Sí, R1 y R2. Entre ellos están en serie, ¿verdad? Pues vamos a asociarlos. Y vamos a decir que R equivalente de 1, 2 es igual a, como están en serie, la sumamos R1 más R2, ¿no? Vale, eso quiere decir que yo ya mi circuito lo puedo dibujar así. ¿Vale? Esta R1 y esta R2 la hemos juntado en una sola, que hemos llamado R equivalente 1, 2. Esto sigue siendo R3 y esto sigue siendo R4. Vamos a seguir juntando esta resistencia y esta, ¿cómo están entre ellas? En paralelo, ¿verdad? Por lo tanto, si las queremos juntar, vamos a decir que R equivalente de 1, 2 y 3 es igual a, y utilizamos la fórmula de las resistencias en paralelo. 1 partido, perdón. Uno partido por la resistencia equivalente 1, 2, 3 es igual a 1 partido por la resistencia equivalente 1, 2 más 1 partido por la resistencia 3. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros ya lo que estamos dibujando es un circuito que nos quedaría tal que así. Perdón. Sí, no sé. Esta sería R equivalente 1, 2 y 3 y esta sigue siendo R4. Pues ya por último, si lo que queremos es juntar estas dos, ¿cómo están? En serie, ¿no? Pues R equivalente 1, 2, 3, 4 es igual a R equivalente 1, 2, 3 más R4. Y lo que se nos queda es un circuito con una única resistencia. ¿Vale? Esta R equivalente también la podemos llamar resistencia total. ¿Vale? Así es como vamos jugando con las partes que están en serie y las partes que están en paralelo. ¿Vale? Una cosa sencilla sin poner cifras para no perder mucho tiempo. Bien. Vamos a ver ahora dos ejemplos, esta vez sí con números. Son los ejemplos que vienen en el temario. En nuestro apunte, el primer ejemplo que tenemos es un ejemplo en serie. ¿Vale? Lo tenemos aquí dibujado. Nos dicen que el voltaje son 9 voltios, que la resistencia 1 vale 10 amperios, perdón, 10 ohmios, la resistencia 2, 10 ohmios y la resistencia 3, otros 10 ohmios. Es decir, valen toda la resistencia igual. Y aquí nos dicen 4 pasos que hay que seguir, ¿vale? Para analizar, para calcular las diferentes magnitudes de este circuito. La primera que nos dice es calcular la resistencia equivalente del circuito. ¿Cómo están las resistencias?
en serie, pues las podemos calcular todas de golpe. Resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. 10 más 10 más 10, 30 ohmios. Pues esa sería resistencia equivalente. Es decir, este circuito lo podemos dibujar igual, pero con una sola resistencia en vez de 3 y darle un valor de 30 ohmios. ¿Vale? Lo siguiente, se calcula el voltaje total que proporcionan los generadores. Estamos en un circuito en serie, ¿vale? ¿Dónde está el generador o los generadores? Aquí. ¿Cuántos hay? Solo hay uno. ¿Qué voltaje nos está dando? 9 voltios. Pues los generadores proporcionan 9 voltios. Siguiente paso, calcular la intensidad total que circula por el circuito. Estamos en un circuito en serie, por lo tanto hemos dicho que la intensidad es igual en todos los puntos del circuito. Fijaos en lo que habíamos puesto aquí. Serie, la intensidad es igual. Por lo tanto, nosotros aquí, la intensidad en todos los puntos es igual a la intensidad total. ¿Vale? Por lo tanto, cogiendo la ley de Ohm, que hemos visto antes, lo ponemos aquí, intensidad es igual a voltaje partido por resistencia, pues eso es lo que hace aquí. Intensidad es igual al voltaje que nos da la pila, el voltaje total, partido por la resistencia total. 9 voltios entre 30 ohmios, 0,3 amperios. Esa es la intensidad. En cualquier punto de circuito que nosotros pongamos un amperímetro, nos va a dar 0,3 amperios. Y por último, nos dice que calculemos el voltaje y las intensidades parciales. Es decir, cuando dice parciales se refiere a cada extremo de cada resistencia. Bien, las intensidades parciales nos da igual, porque como hemos dicho que es un circuito en serie, todas son iguales, efectivamente, Javier, muy bien. Pero los voltajes no van a ser iguales, sino que van a ser la suma. Recordad que el voltaje total va a ser la suma, perdón, en serie aquí, de V1 más V2 más V3, etc. Caería 3 voltios cada bombilla. Claro. Entonces, como la resistencia 1 vale 10 y la intensidad 1 vale 0,3, yo puedo calcular con la ley de Ohm el voltaje 1, ¿verdad? Cuidado aquí, hay un error, no es 0,45, es 0,30, ¿vale? Intensidad 1 vale 0,30. 0,30 por 10, 3 voltios. Pues eso que hemos hecho en 1, lo hacemos también en 2, lo hacemos también en 3 y calculamos V1, V2 y V3. La suma nos dará el voltaje total que nos tiene que coincidir con los 9 voltios que nos daba el generador. La suma de los voltajes. Cuando llegue a tierra tiene que haber 0. Sí. Claro, cuando llegue a... Pero esto es un circuito de corriente continua, no tenemos puesta tierra. No. Bueno. Pues me refiero a cuando pasa ya por toda la resistencia. Claro, ya la diferencia potencial entre, por ejemplo, un punto de aquí y un punto de aquí es 9. Y si tú haces la diferencia potencial entre un punto de aquí y un punto de aquí, perdón, va a ser 0, prácticamente. Porque no consideramos las pérdidas dentro del cable, ¿vale? Estamos resolviendo los circuitos considerando que las pérdidas al interior de los cables son despreciables, son mínimas, son 0, ¿vale? Porque si nosotros hacemos aquí un pequeño circuito, la longitud es tan pequeña que prácticamente, ¿vale? Bien, eso es un circuito en serie. Aquí tenemos otro ejemplo
de circuito, esta vez en paralelo. Los pasos que nos dan son los mismos. Primero, calcular la resistencia equivalente del circuito. Como están en paralelo, tenemos que aplicar la fórmula con el 1 en el numerador, es decir, esta formulita de aquí, ¿vale? 1 entre la resistencia total será 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1, así sucesivamente. Estamos aquí, ¿vale? 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 10 es igual a 3 entre 10, ¿vale? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? 1 entre 0,3, que vale 3,3, ¿vale? La resistencia equivalente sería 3,33 ohmios. Si nosotros dibujamos un circuito con una sola resistencia, le daríamos el valor de 3,33 ohmios, en vez de 10 a cada uno, ¿vale? Segunda cuestión, el voltaje total que proporcionan los generadores. Pues igual que antes, si tenemos aquí una pila que nos da 9 voltios, pues el voltaje de los generadores son 9 voltios. Tercera cuestión, la intensidad total que circula por el circuito. Aplicando la ley de Ohm, sabemos que la intensidad es igual al volumen, al voltaje partido por la resistencia. En términos globales, es decir, la intensidad total es igual al voltaje de la pila, el voltaje total, partido por la resistencia total, que ya la hemos calculado aquí antes, ¿vale? De esa forma calculamos la intensidad total, es decir, la intensidad que tendríamos aquí, saliendo de aquí, y que se va a distribuir entre 1, 2 y 3, perdón, y 1, y 2 e I3. Como el circuito en paralelo, yo sé que la suma de I1 más I2 más I3 me va a dar la intensidad total, porque el circuito está en paralelo, ¿vale? Y como el circuito está en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en cualquier par de puntos que yo coja para medirlo. El voltaje total es igual al voltaje entre este punto y este, que es igual al voltaje entre este punto y este, y así sucesivamente. He puesto siempre la misma resistencia y así no se ve tan claro. Ya. Una errata más de nuestro querido libro. Aquí estamos resolviendo un circuito en paralelo, por lo tanto esta frase es incorrecta, ¿vale? La corrijo, al ser un circuito en paralelo, se cumple que el voltaje o que la corriente es la misma en todo el circuito, ¿vale? Hay que quitar serie y cambiarlo por paralelo, y hay que cambiar intensidad y cambiarlo por voltaje o por corriente. La fórmula luego aquí abajo sí es correcta, ¿vale? Y pasa lo mismo aquí. El circuito no es en serie, es en paralelo. Por lo tanto, la intensidad es la suma de las tres, como acabamos de decir. Pues una vez que conocemos la intensidad total, el voltaje total y la resistencia total o equivalente del sistema, simplemente para calcular las parciales es lo mismo que hemos hecho antes. I1 es igual a V1 entre R1, I2 es igual a V2 entre R2, I3 es igual a V3 entre R3. Es siempre aplicar esa misma fórmula en cualquiera de sus expresiones, esta misma fórmula de Ohm, ¿vale? Ya bien sea así, así o así, cualquiera de sus expresiones nos permite calcular lo que nos piden, ¿vale? ¿Bien hasta ahí o no? ¿Sí? Vale. No nos va a dar tiempo, ¿no? Hoy terminamos a las 8:20 o a las 8:30. 8:30, ah, vale, pues entonces sí nos da tiempo. Bien.
Vamos a hacer un ejemplo de un circuito mixto, ¿vale? No vamos a hacer ningún ejemplo de serie o en paralelo porque, bueno, son bastante sencillos, tenéis el ejemplo en el libro y es aplicar más o menos siempre lo mismo. Los circuitos mixtos sí hay que pensar un poquito más porque hay que ver esas asociaciones de serie o en paralelo, cómo las hacemos. Bien, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Nos dan aquí un circuito. Tenemos aquí un voltaje, una pila de 10 voltios. Aquí tenemos el más y aquí tenemos el menos, por lo tanto, la intensidad de corriente va a ir en este sentido. Tenemos aquí una resistencia 1, que vale 3 ohmios, aquí una resistencia 2, que vale también 3 ohmios, y aquí una resistencia 3, que vale 6 ohmios. Un punto A, un punto B y un punto C. Nos piden, primero de todo, calcular la resistencia equivalente del circuito, ¿vale? ¿Cómo sería la resistencia equivalente del circuito? Aquí tenemos dos resistencias que están como en paralelo, ¿no? Pues vamos primero a asociar esas dos resistencias. Y vamos a decir que uno partido por la resistencia equivalente 2, 3, ¿vale? Resistencia de la resistencia 3 es igual a 1 partido por la resistencia 2 más 1 partido por la resistencia 3. Eso quiere decir, vamos a poner ya los números, aunque a mí no me guste mucho, que 1 partido por la resistencia equivalente 2, 3 es igual a 1 partido por 3 ohmios más 1 partido por 6 ohmios. Que eso es igual a 3 sextos, que es igual a 1 medio. Por lo tanto, 1 partido por la resistencia equivalente de 2, 3 es igual a 1 partido por 2 ohmios, por lo tanto, resistencia equivalente 2, 3 es igual a 2 ohmios. Hasta ahí, bien, ¿no? Hemos unido esta y esta. Entonces ya se nos queda como si estuviesen R1 en serie con... Esto sería R1 y esto sería R equivalente 2, 3. Ya están en serie. Por lo tanto, ahora si queremos hacer la resistencia total o la resistencia equivalente 1, 2, 3, sería igual a la suma, porque ya están en serie, ¿verdad? R1 y R equivalente 2, 3. R1 más R equivalente 2, 3. ¿Cuánto vale R1? 3 ohmios. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 2, 3? 2 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 5 ohmios. ¿Bien? Hasta ahí sí, ¿no? Bien, me falta... ¿Qué más nos piden? Nos dicen que cuál es el voltaje total que proporcionan los generadores. Pues muy sencillo, igual que antes. Mirando aquí nuestra pila, sabemos que el voltaje total es igual a 10 voltios. Muy sencillo, ¿no? Hasta ahí, todo bastante sencillo. Y ahora empieza un poco la cosa a complicarse.
Nos piden la intensidad total del circuito. Pero el circuito no es ni únicamente en serie ni únicamente en paralelo, porque tiene esta parte en paralelo y esta parte en serie, ¿no? No podemos decir ni que sea la suma, ni que sea igual en todos los puntos. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos esta intensidad total, que cuando venga por aquí se va a separar en R intensidad 2 e intensidad 3. ¿Vale? Dicho de otra forma, la intensidad total, si nosotros nos olvidamos de esta parte que está en serie, la intensidad total va a ser la misma que la intensidad 1, porque están en serie. Mientras estemos en serie, la intensidad es igual en todos los puntos. ¿Qué pasa aquí? Que ya llegamos a esta separación. Esta intensidad 1 se va a separar en 2, intensidad 2 e intensidad 3. Por lo tanto, intensidad 1 va a ser la suma, porque ya a partir de aquí, ya si estamos en paralelo, tenemos que separar. Y en los circuitos en paralelo dijimos que las intensidades había que sumarlas. Por lo tanto, I sub 2 más I sub 3. ¿Hasta ahí bien o no? ¿Sí? Vale. Quita esto de aquí. Bien. Nosotros sabemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Sí o no? Sí. Vale. Nosotros conocemos el voltaje y en caso de que sea un análisis global, es decir, total del circuito, tenemos que el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia total. ¿Conocemos el voltaje total? Sí, los 10 voltios que nos da el generador. ¿Conocemos la resistencia total? Sí, la hemos calculado antes. Tenemos 5 ohmios. Tenemos 2 amperios. Por lo tanto, la intensidad total es igual al voltaje total partido por la resistencia total, que es igual a 10 voltios entre 5 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total, que es igual a la intensidad 1, es igual a 2 amperios. Bien, ya lo tenemos casi todo. Hay que saber lo de la resistencia, ¿no? La intensidad que hay en cada una. Claro. Y por último, bueno, ya hemos calculado la intensidad total del circuito. Y por último, el voltaje y las intensidades parciales, es decir, I1, IV1, I2, IV2, I3, IV3. ¿Vale? Y este apartado ya es un pelín más complicado. No mucho, pero bueno. Nosotros vamos primero a calcular las intensidades. ¿Qué sabemos nosotros? Que en general I es igual a V partido por R. ¿Vale? Si esto lo aplicamos a cada una de nuestras resistencias, podemos decir que I sub 1 es igual a V1 partido por R1, que I sub 2 es igual a V2 partido por R2, y que I sub 3 es igual a V3 partido por R3. Bien, vamos a poner en azul lo que nosotros ya conocemos. I1 lo conocemos, porque hemos dicho que era igual que la intensidad total. Por lo tanto, I1 lo conocemos. Y R1 también lo conocemos, ¿verdad?
¿I2 lo conocemos? No. ¿V2 lo conocemos? Tampoco. ¿R2 lo conocemos? Sí. ¿I3 lo conocemos? No. ¿V3 lo conocemos? No. ¿R3 lo conocemos? Sí, viene en el enunciado. Bien, pues, llegado a este momento, solamente podemos calcular directamente el V1, ¿verdad? V1 es igual a R1 por I1, que es igual a 3, creo que eran, 3 por 2. 3 ohmios por 2 amperios, 6 voltios. ¿Vale? Ahora, parece que nos hemos quedado un poco pillados, ¿no? Porque esto aquí... Que 6 voltios en la primera resistencia, creo entender, ¿no? ¿Perdón? Ha caído 6 voltios en la primera resistencia, ¿no? 6 voltios es la diferencia potencial En V1. en V1, o sea, en el elemento 1, entre A y B, ¿vale? Entonces, esta primera parte la hemos podido aplicar sin problema, pero aquí, en estas dos, parece que nos falta un poco de información. Vamos a ver nuestro sistema, a ver qué información le podemos sacar. Nosotros aquí tenemos una parte que está en serie y otra que está en paralelo, ¿no? ¿Qué pasa en el voltaje cuando está en paralelo? Que valen los dos lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que V2 es igual que V3, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay dos elementos en serie, como esto que hemos dibujado aquí? Es decir, si nosotros nos olvidamos de esto, podemos decir que el voltaje total es la suma de lo que haya en serie. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual a el voltaje de 1 más el voltaje de 2 o de 3. Me da igual porque vale lo mismo, ¿vale? Lo podemos llamar voltaje BC si queréis. Pero no, vamos a llamarlo voltaje 2 o 3. Por lo tanto, yo también sé que el voltaje total, que si lo conozco, es igual a V1, que también lo conozco, más V2 o V3, no importa. ¿Vale? A este V2 o V3 lo vamos a llamar Vx. ¿Vale? Por lo tanto, voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje X. ¿Sí o no? Bien. ¿Conozco el voltaje total? Sí. ¿Conozco el voltaje en 1? Sí. Por lo tanto, puedo calcular Vx. Vx va a ser igual al voltaje total menos el voltaje en 1. Es decir, es igual a 10 voltios menos 6 voltios, que es igual a 4 voltios. Por lo tanto, V2 es igual a 4 voltios, V3 es igual a 4 voltios. Ya sí conozco estos dos valores, por lo tanto voy a utilizar esta fórmula. I2 es igual a V2 entre R2, que son 4 voltios entre R2 valía 3 ohmios, Madre mía, qué descalabre.
sería 1,3 amperios y la I sub 3 sería igual a V3 entre R3, que es igual a 4 voltios entre 6 ohmios. Que es igual a 9,6 amperios. ¿Vale? ¿Cómo podemos comprobar que esto está bien? ¿O que no nos hemos equivocado en las cuentas? Fijaos, antes hemos estado sacando estas conclusiones pensando en el voltaje, pero podemos hacer lo mismo pensando en la intensidad. Nosotros sabemos que en un circuito en paralelo la intensidad es la suma, ¿verdad? Por lo tanto, si tuviésemos solamente esta parte del circuito, diríamos que la intensidad es igual a I2 más I3. Pero también tenemos esta IT, que es la I1, que valía igual. Acordaros de esto de aquí arriba. Vamos a comprobar si se cumple esto de aquí. La intensidad total, ¿cuánto valía? 2 amperios. ¿No? Intensidad total, 2 amperios. Es igual a... Espérate, algo... ¿Me equivoco en algo o no? ¿Me he podido equivocar en algo? Intensidad 2 más intensidad 3. Son 6 voltios. Son 6 voltios. ¿Dónde? Los videos son 4, pero hay 6 voltios al entrar. ¿No? O igual. ¿En qué me he equivocado? Una no era 6 y otra era 3 o algo de eso. Una era 3 y la otra era 6. ¿En qué me he equivocado? ¿Intensidad 3 cuánto da? No, claro, esto no puede ser, claro. Sí. Ya sé en qué me he equivocado. 4 entre 6. Es 0, no 9. Vale, sí, está bien. Claro. ¿Veis? ¿Veis cómo hay que hacer las cuentas al final siempre? La intensidad total, por lo tanto, que decíamos que era igual que la intensidad 1, que vale 2. Vamos a ver si es igual que I2 más I3. Si nosotros miramos I2, que es 1,3333, más I3, que es 0,666 periodo, nos da 1,99, que es I sub 2 más I sub 3, 1,9 periodo, amperios, que lo podemos asimilar a 2 amperios. Por lo tanto, se conserva esa intensidad. ¿Vale? Esto es 0,6 periodo. ¿Vale? Siempre que nos falte alguna variable, nos vamos a nuestro circuito e intentamos sacarle la información en función de si está en serie o de si está en paralelo. ¿Vale? Esto es lo más complicado que vamos a hacer. No vamos a hacer nada más complejo que esto. ¿Vale? Hasta aquí. Y tampoco nos vamos a poner aquí a sumar 50 resistencias, porque cuantas más resistencias, más tiempo, ¿vale? Pero bueno, algo similar a esto se puede preguntar sin ningún problema, ¿vale? La forma que se había de hacer la resistencia al final da lo mismo para mí. ¿Cómo? Que es el producto dividido por
el producto dividido por la suma de resistencias. Claro, de serie. Vale, sí. Y bueno, sí, de todas formas, esto es mejor cuando hay muchas series, porque así sí se pueden poner, pero cuando hay dos es más sencillo de otra manera. Vale, muy bien, pues nada. Lo dejamos aquí. Podemos hacer ya las actividades 14 y 15 y las actividades de evaluación también las podemos empezar ya. Creo que podemos hacer, con lo que hemos visto, podemos hacer hasta las 8. ¿Vale? De las 9 o 10 que habrá, ya podemos hacer la gran mayoría. ¿Vale? Bien. Pues lo dejamos aquí y nos vemos el martes que viene.